Bueno, Bueno, estamos en comunicación con un ingeniero Germán, ¿qué apellido? Ostoich. 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 eh, Bien, queremos preguntarle acá al ingeniero sobre la cuestión de esto que veníamos hablando con Fanny, digamos, sobre cómo está la cuestión biológica con el ser humano. ¿Cómo lo ves, Germán? Bueno, a ver, lo que el ser humano básicamente le cuesta mucho interpretar es esto que nosotros llamamos energías renovables. Pero la definición o el concepto primordial de esto de renovable o no renovable es en función de la escala de tiempo. A ver, son renovables en tanto y en cuanto estén siempre presentes a escala de tiempo humano. ujú. Seguramente quizás si la humanidad completa se extinguiese y como los hidrocarburos fósiles, a través de fósiles, los seres humanos desapareciésemos y nuestros huesos se transformaran en petróleo, quizás en cientos de miles de años, el petróleo también sería un elemento renovable. Lo que pasa es que no es renovable a escala de vida humana. Claro. Entonces, ese es el concepto primordial de lo que se llaman las energías renovables. Hoy por hoy sabemos que el sol todos los días sale, sabemos que el agua todavía fluye, que hay circulación de masas de agua a distintas temperaturas bajo tierra, que tenemos residuos de actividades productivas que las podemos transformar en energía, pero básicamente el concepto es a escala de vida humana. Eso es lo que se llama sustentable y sostenible. Claro. Germán, bueno, la idea es hablar un poco, sobre todo, un tema que nos atañe en la cercanía, en la proximidad, que es el tema de los biocombustibles. Sí. Y, digamos, los distintos proyectos que hay sobre biocombustibles que van a ser tratados, van a empezar a ser tratados seguramente en el mes de mayo, porque se vence un plazo que establecía la ley anterior. Entonces un poco era informarnos sobre este tema, darnos un poco un panorama. Vos nos contabas ahí fuera del aire que bueno, que sos una de las pocas personas capacitadas para hablar por tu conocimiento, por tus títulos, así que nos gustaría que nos dijeras, nos contaras sobre un tema que por ahí no es tan común, ¿no? Que es el tema de las energías renovables. Correcto. Bueno, hoy vamos a tocar el tema de los biocombustibles y es algo que está que es una novedad, digamos, no ahora, sino, a ver, arrancó hace muchos años con el tema de la nafta, cuando surgía a través de la destilación o del procesamiento de la caña De la caña de de la azúcar. caña de azúcar. Claro. Lógicamente, después, bueno, ha avanzado la ciencia y ha avanzado la tecnología, entonces comenzaron a utilizarse otros elementos que se los termina llamando biocombustibles. El del azúcar era el bioetanol. El bioetanol, Ajá. exactamente. No me acuerdo ahora, no tengo presente el nombre que tenía, era como una especie de bionafta, Sí. que se utilizó mucho en Brasil. Ellos allá tenían mucha producción de este tipo de nafta, pero bueno, se utiliza en muy poco porcentaje en las naftas comunes, porque bueno, los motores cada vez vienen más sofisticados y requieren de combustibles cada vez más, lo más puros posible, ¿no? Con Uh-huh. la menor cantidad de residuos, sobre todo en plomo, en harina, en ese tipo de compuestos. El tema de los biocombustibles, ¿cómo surge? Bueno, con esto de las energías renovables, básicamente todos los biocombustibles es una forma de utilizar el residuo de distintas actividades económicas o de distintos tipos de explotaciones. Los biocombustibles básicamente son combustibles que son producto de aceites vegetales o grasas animales, sobre todo la soja, el girasol, algunos tipos de pellet, y bueno, también se ha dado un efecto rebote, es decir, se utilizan los residuos de estas actividades productivas para generar biocombustible, pero después se encuentra que es más rentable sembrar un campo, extraer soja, sacar el aceite de soja,
hacer producir biocombustible, pero en definitiva seguimos maltratando el terreno, no con un objetivo alimenticio, sino con un objetivo de generar un combustible. Entonces, bueno, es como que hasta dónde es bueno y hasta dónde es malo, ¿sí? Ahí ya plantea un límite porque estoy castigando el uso del suelo. Lógicamente esto siempre depende de factores económicos, ¿no? Que es rentable y que es menos rentable. Dentro de los biocombustibles también aparece la generación de metano a través de la descomposición de heces de animales, de basura, de elementos provenientes de los mataderos. Uh-huh. Y ese tipo de cosas. Bueno, entonces se termina transformando en gas metano. Eso es almacenado bajo determinadas condiciones y pueden utilizarse en forma local, es decir, todavía no está acá en Argentina. Claro, no hay una red que pueda distribuir o hacer viable ese tipo de combustible. En otros países del mundo sí. Sí, y Germán, y el tema de la ley que están discutiendo en el Congreso, que van a discutir y que tiene relación con San Luis a través de lo que son las empresas de combustible renovable, que básicamente sí. El biodiesel, el bioetanol y todo esto. La cuestión es, digamos, la discusión es por el mercado. ¿Cuál es la discusión ahí? ¿Por qué tanto pelea, bueno, digamos? A ver, por un lado sí, es el mercado. Otro punto es lo que yo recién te comentaba, que bueno, hasta qué punto es rentable sembrar soja para hacer alimento y exportarlo. Quizás hoy vinculado con el tema de retenciones y ese tipo de cosas, y hasta qué punto también eso es rentable si yo pongo una fábrica de biodiesel como la que está, por ejemplo, en La Cumbre o en Villa Mercedes de la empresa Diasa. Claro. Entonces, bueno, no deja de ser una cuestión de negocio con los combustibles. Y por otro lado están las normas internacionales, es decir, los combustibles tienen que respetar determinadas características de composición química que tienen que tener. Y bueno, esa es la puja con las empresas petroleras, ¿no? Que ellos quieren favorecer la mayor presencia de combustible fósil frente a combustibles de origen biológico. Ajá, y bueno, y ahí, ahora, la pregunta es, estos, digamos, fuentes renovables o por lo menos los biocombustibles, ¿no? ¿Tienen consecuencias a nivel de calentamiento global o no? Sí, todos tienen consecuencias. Todos. Básicamente, sí. Todos tienen consecuencias. Para entender el calentamiento global, primero es bueno entenderlo. La radiación que proviene del sol, parte se refleja y parte es absorbida. Uh-huh. La parte que es absorbida, normalmente, bueno, técnicamente esto es en onda larga. Si uno tiene gases en la superficie que hacen que esta energía absorbida no pueda volver al espacio, es lo que se produce el calentamiento global, es decir, comienza a subir la temperatura media de la región. Claro. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ahí donde entran en cuenta son lo que se llaman los gases de efecto invernadero, que es el cloro, el flúor, el carbono, bueno, no me acuerdo cuál otro más por ahí hay, el nitrógeno, pero son esos gases que son productos básicamente de la combustión y de los procesos químicos de las actividades económicas. Entonces, lógicamente, todo lo que yo queme, todo lo que sea combustión, es un proceso de oxidación, y ese proceso de oxidación dispara carbono, o dióxido de carbono, o monóxido de carbono al ambiente, y esos gases quedan en la atmósfera y no salen al espacio. Es decir, nos van armando como una nube gigante alrededor de toda la Tierra. Entonces, todo lo que sea combustión ocurre con esto. Por eso es que en realidad han tomado mucho auge otro tipo de energías renovables, como pueden ser las energías solares, donde en realidad no producen absolutamente ningún tipo de emisión. Claro. Bueno, acá tenemos varios parques. Limpia. Acá tenemos varios parques solares. Sí, hay varios más en camino. Ah, muy bien eso. Bueno, sí. Hay varios más. Pero eólicos no tenemos. En San Luis todavía no. Sí hay cerquita de acá, en Achira, hay un parque eólico bastante importante. Si uno va camino a Río Cuarto, lo ve.
No, no Esos sabía tampoco eso. producen emisiones. Sí. Están, la verdad que son varios ventiladores, como yo le digo. Sí, Y eso también es una energía limpia. ¿Por qué? Porque transforman fuentes renovables, ¿sí? Como ser el viento, la radiación solar, en energía mecánica, ujú. sin ningún tipo De de emisión, emanación, de de emisión. emisión de gases. Exactamente. Muy bien. ¿Y qué va a pasar con las leyes que están discutiendo? No sabe, no, eso es política ya. A ver, sí, es un tema político, sí, se han visto afectados, digamos, con este gobierno hubo varios sacudones respecto de la aplicación de la ley. Siguen los proyectos por parte del Estado Nacional, hay una intención de seguir con estos proyectos de energía renovable, pero volvemos siempre al mismo punto, ¿no? Esto no deja de ser un negocio. Claro, Entonces, cuando comienza a haber negocio en el medio, ya las cosas empiezan a torcer. Y más cuando las empresas distribuidoras de energía son privadas, es decir, son empresas privadas que ellos están para ganar dinero. claro. Entonces, no les conviene a ellos que le vendan energía. Acá se está generando energía a precio de valor de mercado mayorista en la compra, pero cuando uno la consume al mercado minorista, es decir, a un costo que son casi 10 veces más caro de lo que la compra. Papá. Así que nosotros Exactamente. pagamos mucho más digamos, sí, que un mayorista, sí, sin duda. Exactamente. Pero no, digamos, no es fuera de la razón, eso no es fuera de la lógica. Y claro que fuera de la lógica, lo que pasa es que son empresas privadas, por eso es que la ley de generación distribuida, ¿qué es la generación distribuida? Es decir, yo genero en mi casa X cantidad de energía, parte consumo, parte la inyecto a la red y la vendo. Sí, que en Entonces, a Europa mí me la existe compra. eso. En Europa existe, acá está la ley de generación distribuida, pero realmente si uno hace el estudio de costo, qué es lo que yo tengo que invertir en mi casa y cuánto es lo que yo voy a ganar vendiendo energía a la red y no lo recupero en 60 años. Papá, claro, hay un problema Entonces, no. económico ahí. Es un tema, no deja de ser un tema económico, entonces Claro. es muy poco lo que yo puedo ahorrar. El año pasado hubo un caso en Alemania donde la empresa distribuidora de energía le pagó plata a los contribuyentes. Al revés, no es que Porque, nosotros al tenemos revés, que pagarle a Desal sumas siderales. exactamente. Entonces, en otro lado del mundo tienen otros conceptos de optimización de la energía. Entonces, el hecho de que todos los contribuyentes generen o ahorren parte de energía permite que esa energía se distribuya en otras órbitas, por ejemplo, en la industrial. Entonces ahí va a haber un costo de energía para la industria muy bajo y lógicamente esto es una ayuda importantísima para la producción. Pero Claro. acá los costos de energía son altísimos. Sí, los costos de energía son muy altos, sin duda. El kilómetro de electrificación rural está cerca de los $200.000. Apa, kilómetro. Carísimo. Un kilómetro nada Un más. kilómetro. Un kilómetro. Mm, Y para que tengan una idea, un parque solar que genere más o menos unos 10 megas, que sería para darle energía a la mitad de Juana Coslay, por ejemplo, cuesta solamente en materiales $150 millones. ah, Hoy por hoy, ¿qué inversión resiste eso cuando no la recupera a valores de megavatio o de kilovatio en el mercado mayorista? está complicado el Entonces panorama, digamos. es complicado y aparte de eso hay que sumarle el cambio de moneda. Sí, sí. Es decir, Sí, la nosotros situación hoy estamos económica pagando, general. claro, nosotros estamos pagando hoy todo en dólares con ingresos en pesos. Claro. Bueno, Entonces es un tema económico. Realmente si el Estado pusiera reglas más claras y promocionara esto y pudiese hacer una redistribución del sistema eléctrico y apuntarlo a la industria, sería un golpe muy bueno para levantar la economía del país. ujú. Pero te pregunto, Germán, discúlpame un Sí. minuto allí. Edesal,
gasta mucho en la producción de la electricidad que se distribuye en el domicilio y en la industria. A ver, primero, Edesal no genera. Edesal creo que es, si no me equivoco, es la única empresa que es... a ver, las empresas se dividen en generadora, transportista y distribuidora. Eso es la clasificación de las empresas. Uh-huh. Por ejemplo, Edenor es generadora. Después está Edesal, que es distribuidora o transportista, es decir, presta su tendido eléctrico, cobra un peaje por ese tendido eléctrico y fluye la energía que viene básicamente desde Córdoba, desde Villa Dolores para San Luis. Pero también la empresa Edesal es distribuidora, es decir, tiene el alcance al mercado minorista, a la distribución domiciliaria. Entonces, acá ya, digamos, gasto puede tener en mantenimiento de obra, pero no tiene ningún gasto en generación. Claro, ellos lo único que hacen es la distribución y el transporte. Prestan la infraestructura para el transporte. Perfecto. Pero que ni siquiera lo hacen, o sea, ellos ya tienen el cable y ya la gente, y ya con eso... Claro, tienen el cable. Bueno, la concesión es de eso, de CESLEP, eso era... Pero bueno. Exacto. Lo que pasa que, bueno, son los... A ver, lo quiero decir con mucha sutileza, pero bueno, son las estrategias que el Estado en algún momento de nuestra historia argentina decidió entregarlas en mano privada. Claro, sí, cuando entregó en el tiempo del menemismo hasta las joyas de la abuela, digamos, todo el patrimonio del Estado se lo entregó a las manos privadas. Desapareció todo. Por ejemplo, Holanda tiene todo su sistema de trenes por generación de energía eólica. Y acá no tenemos ni trenes ni eólicos. Pero claro, el viento lo tenemos, Germán. Y el viento por ahora lo tenemos. Por ahora lo tenemos el viento. Pero hay algunos estados que están cobrando un impuesto al sol y un impuesto al viento. Sí, eso entonces, a ver, creo que esto es una cuestión ya de geopolítica, una cuestión estratégica. Esto como dejarle la llave de la casa de uno a un extraño. La energía, el transporte, ese tipo de cosas, no, a mi criterio, esta es una opinión personal, no debería estar en manos de partes privadas. ¿Por qué? Porque el Estado, si el Estado fuese el dueño y el Estado pudiera gozar de los ahorros por la generación distribuida, y el Estado mismo distribuiría ese dinero en otras cosas. Claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El resto hace negocio, quieren ganar plata, para eso están las empresas. Ese es el objetivo, ganar dinero. Sí. Entonces, estratégicamente nunca va a caminar. Y muy si bien, yo tengo que poner en una casa, por ejemplo, hoy, una instalación domiciliaria, estoy hablando de 6 paneles, 6 baterías, y un solar. inversor solar, solamente para abastecer una parte de la casa, tengo que hablar de arriba de $6.000, multipliquémoslo por 160, me sigue conveniendo pagar la factura de sal. Claro, no, sí, porque además uno no la tiene, ese dinero todo junto. Y aparte uno no lo tiene, entonces, y con las limitaciones que tienen los equipos solares domiciliarios básicos, que cubren solamente una parte del consumo de una casa. Claro. Solo una parte. Si a eso le sumo que tengo que cambiar los electrodomésticos, a que sean electrodomésticos adaptados para este tipo de sistema, que son los electrodomésticos tipo inverter, que se llaman ahora, que valen un 30, un 40% más que los comunes, ¿cuánto termino gastando yo en una casa? Ni me conviene poner. Claro. Bueno, muy bien, Germán, seguramente te volvemos a convocar porque es un tema muy importante para la Argentina, para San Luis, es un tema, la energía, Germán, en realidad. Disculpa, me permitís, Enrique, sí. Tengo un minuto para hacerle una pregunta que siempre me preocupé y me gustaría que él, que sabe. Un colectivo, por ejemplo, tiene un sistema de baterías de 12 volts y tiene luces, tiene calefacción, televisión, tiene todo el confort, un colectivo de larga distancia, ¿no? Y se abastece con una batería de 12 volts que la recarga el mismo sistema del motor. ¿Eso no se puede adaptar a un domicilio? Lo que pasa es que necesita un generador. Básicamente esos se llaman sistemas híbridos. El híbrido funciona,
a ver, para poner un ejemplo, como era la vieja locomotora diésel eléctrica, ¿qué tengo yo? Tengo un motor a combustión que me genera una transformación de la energía de la combustión en energía mecánica y eso activa un generador eléctrico. Entonces, ese generador eléctrico es lo que me abastece todos los sistemas de ese vehículo. Pero no dejo de tener un motor y no dejo de quemar combustible y no dejo de emitir... Pero Germán, si a la roldana, digamos, a lo que se hace girar para que se produzca en la recarga de la batería, le pones un molino, un viento, Sí. Eso va a girar, y va a girar y va a recargar la batería. Exacto, por eso normalmente si uno quisiera tener una buena instalación sostenible y sustentable, es un mix de energía, de tecnología de energía renovable. El tema es que la fuerza la hacen las baterías. Y las baterías son precisamente lo que más cuesta. El punto débil. Es el punto débil, ¿por qué? Porque es muy difícil almacenar energía para tener potencia. Uh-huh. A ver, uno normalmente asume energía y habla de almacenamiento de energía. Pero en realidad lo que a mí me sirve no es la energía, a mí lo que me sirve es la potencia. ¿Y qué es la potencia? Es la energía dividido el tiempo. Entonces, me da una idea de cómo consumo yo esa energía. Entonces, las baterías lo que tienen es poca potencia. Uh-huh. ¿Se entiende? Entonces, cuando yo si yo tengo un motor y tengo una batería, la fuerza yo se la estoy pidiendo a la batería. Y la batería precisamente es lo más difícil de almacenar y lo que tiene poco rendimiento. Claro. Y mucho tiempo de carga. Bueno, muy bien, Germán, gracias. Bueno, Enrique, no, por favor. Muchísimas gracias, Germán. Muchísimas Y gracias. seguimos en contacto. Seguimos en contacto, gracias. Vamos, les propongo armar una charlita de cambio climático. Eso. Así, para el momento que ustedes decidan, vamos a hablar un poquitito del famoso cambio climático que tanto se habla y que tanto daño nos está haciendo. Bueno, cómo no, muy bien, muchas gracias, Germán. Bueno, por favor, hasta luego, que tengan buen día.